Pues don Felipe Osa, de verdad un gusto, un honor, un placer de verdad para mí poder estar con usted en un sitio donde creo que el único donde uno puede entrevistarlo a usted. Muchas gracias, de verdad que para mí también es un honor. Bueno, a usted siempre es un gusto, una delicia entrevistarlo porque tal vez si hay una persona que sabe de libros en Colombia, creo que como usted ninguno, Muchas gracias. pero además porque ha publicado esta belleza de libro, que esto es una semblanza de Sí, la vida de un hombre que se dedicó a leer, a sí, amar los libros y a enseñarle a los demás a amarlos. eso ¿Cómo ha es. sido eso? ¿Cómo arranca la idea de escribir un libro para, esto casi que es una declaración de amor a los libros? Sí, sí lo es. Lo que pasa es que eh, en un aniversario de la librería me dije, caramba, a veces van pasando los años y se van olvidando los hechos Mm. y la historia, porque se va difuminando. Y dije, no puede ser que una historia tan bonita, no solo de mi papel como librero, sino de la historia de la Librería Nacional, se quede en el olvido. Y como tenía el ejemplo de un libro de un gran amigo mío que ya murió, un gran librero de Argentina, Mm. que una amiga me regaló sus memorias y yo me leí ese libro y me pareció extraordinario, lo leí como 10 veces, me hice amigo de él, Mm. éramos amigos personales, él venía aquí, yo viajaba a la Argentina y entonces me dije, pues yo voy a escribir también mi semblanza porque son Sí. muchas experiencias. Una experiencia que arranca y mientras vamos recorriendo Sí. sus anaqueles de esta que es su vida, Su, 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 puede ser su castillo o su abadía, su abadía, su castillo, su su corazón. convento más bien. Yo sé hasta cómo lo calificaría, Sí. sus venas, Ah, no, eso ¿cierto? sí, sí, por aquí. Entonces, mientras vamos recorriendo estas venas, usted arranca el libro hablando de cómo es su papá quien le inculca el amor a los libros. Sí, así Esa, es. esa relación de amor con los Sí, sí, libros sí, sí, que lo sí. vuelven el matrimonio indisoluble. Sí, 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 es cierto. Mi padre era librero Ujú. aquí en Bogotá, de aquella época de las famosas librerías de viejo que había en Bogotá, que había muchas, Sí. entre otras el papá de Gaitán fue librero. Ajá. Era amigo de mi papá, por cierto, en los años 40. Él había principiado desde los 30 siendo librero, pero él era amante de los libros, era bibliófilo. Ujú. Y entonces compraba un libro y si eran 2 ejemplares se llevaba uno para casa Ujú. y fue aumentando su biblioteca de tal manera que era una cosa impresionante que a mí me parecía maravilloso. Él nunca me obligó a leer, sino me sugería libros. Mira, léete tal cosa, te va a gustar. Que esa es la clave, ¿no? Esa es la clave. No es imponiendo, Ujú. sino uno va adentrándose en la lectura. Es como ir adquiriendo un vicio, ¿no? Mm. Es poco a No, poco, pues ¿sí? eso. Entonces, de ahí nació mi pasión por los libros. ¿Cuándo arranca ese switch? ¿Cuál fue el libro que usted dijo, mire, esto a mí me llegó al alma, me llegó al corazón y hace que yo no me desprenda de uno de estos Bueno, libros? yo había leído muchísima literatura infantil porque mi padre me llevaba, o nos llevaba, porque Mm. yo tenía a mi hermana mayor, nos llevaba muchísimos libros infantiles. Ujú. Y cuando aprendí a leer, a los 5 años, pues me los leía y me los volvía a leer y había algunos que me impactaban mucho, como por ejemplo la historia de Barba Azul, que por todas las cosas Sí. eso debía de ser para niños, porque pues Era, es un señor que mata a las era mujeres, bárbara, ¿no? sí, Bárbaro. claro, y las mata y las cuelga en una No. habitación, una cosa espantosa. Sí, no era para niños. Y ahí arranca ese fervor, esa relación. Sí, pero luego, cuando comprendí de verdad la magia de la literatura, fue cuando alguna vez, estando enfermo, él me recomendó, y le dije, estoy aburrido, ya me he leído todos los cuentos. Entonces me pasó La Isla del Tesoro de Stevenson. Me dijo, mira, todavía guardo esa edición, es de 1928, ¿Qué, imagínense la edición de La Isla del qué Tesoro. año tenía usted, don Yo Felipe? tenía 9 años. Entonces me la leí y eso me pareció la cosa más maravillosa. Me has dicho, me abstrajo totalmente del mundo. Me leí ese libro y yo lo único que veía era el mar, barcos, piratas, todo eso. No sentí que estaba enfermo, ni sentí que estaba en la casa, ni me lo leí y allí empezó mi amor por la literatura. Ahí Porque arranca. empecé a leerme otros libros ya más novela y más serios y me leí todo Stevenson y me leí muchísimos otros autores, por supuesto Julio Verne, Karl May,
Emilio Salgari, todo eso en cantidades, devoraba libros. Emilio Salgari, El Corsario Negro, una maravilla. Exactamente. Don Felipe, viene después de esa infancia y ya de ese amor profundo por los libros, ya llega la adolescencia y llega la adultez, pero la adultez precoz, porque usted ya a los 18 años se había leído lo que miles, millones de personas no han leído en su vida entera. Y viene ya esa relación con esta librería. ¿Cómo arranca esa relación? Eso fue así. Yo no quería ser librero, es decir, no tenía no pensaba yo en ser librero. Pero tampoco le gustaba el colegio, ¿no? Lo cuenta aquí en el libro. Por supuesto que el colegio no me gustó nunca. Nunca, ¿no? Desde primaria no me gustó. Y ahí cuento algo que es muy importante. Mi padre, cuando yo estaba en bachillerato, creo que en segundo, me regaló las obras completas de Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes. Y empecé a leerme eso y eso me apasionó. Y dijo colegio, no, chao. Y entonces decía, ay, tengo que interrumpir porque me tengo que ir para el colegio. No me iba para el colegio, me escondía a leer. Y entonces dejaba de ir al colegio, un día sí, otro día no iba, en fin, porque me parecía muy importante leer a Conan Doyle. Bueno, y aprender lógica a través de Sherlock Holmes. Bueno, y ahí nos cuenta que usted no quería ser librero, a pesar del fervor y el amor a los libros. Sí, no, yo lo que quería hacer era lector. Ah, eso es otra cosa. Eso era, sí. Porque mi familia era muy rica y yo pues no pensaba que necesitaba pues ganarme la vida, sino que era sencillamente leer, divertirme, eso era lo que me gustaba. Los cómics, por supuesto, que fue algo que me apasionó toda la vida. Pero resulta que como a veces se presenta en las familias, vino la ruina económica, total y absoluta. ¿Cuántos años tenía usted? Tenía 17 años. María. Entonces, obviamente me vi impelido a que no había, como quien dice, desnudo ante la tormenta. O sea, ¿ya tocaba dejar de ser lector? No, ya me tocaba ponerme a trabajar. Entonces, usted dice, ¿qué hago? ¿A qué me dedico? Sí, ¿qué hago? Yo andaba por las calles de Cali, pues, y decía, ¿y ahora a qué me voy a dedicar? Y habían abierto la Librería Nacional hace un año. Sí. Y yo iba mucho a la Librería Nacional como un visitante. Eso era en Cali, ¿no? En Cali. Sí. Muy atractiva. ¿Por qué? Porque tenía cafetería, revistas, olía deliciosamente a pasteles que hacían allí. Era una maravilla. Yo no tenía plata, no podía comprar, no podía comer. Solo goterías libros. Solo goterías libros y revistas ahí. Y hasta que un día dije, me dijo mi papá, oye, ¿por qué no pides trabajo allá? Y entonces conocí al dueño de la librería, el señor Ordóñez. Me presenté, me atendió muy amablemente y entonces me dijo, oye, pero usted, ¿qué ha hecho? ¿Qué sabe hacer? Le dije, no, yo he leído mucho, he clasificado la librería, la biblioteca de mi padre. Y dice, bueno, eso es una cosa totalmente... Eso es otra cosa. Eso es otra cosa diferente. Pero, y me pidió una referencia, y esa referencia me la dio el decano de literatura de la Universidad del Valle, que era muy amigo de mi padre, pero el señor, que era Armando Romero Lozano, hermano de Bernardo Romero, me dijo, yo sí le doy la carta, pero usted tiene que pasar un examen que le voy a hacer. Y me hizo un examen de literatura, me preguntó, ¿de qué tal libro? ¿Se acuerda de las el preguntas? Autor tal. Sí, claro, sobre todo de los autores españoles. Me preguntó de Quevedo, de Galdós, bueno, del teatro del Siglo de Oro, pero yo le contestaba todo eso. Eso le iba a preguntar, ¿cómo le fue? Muy bien, me fue excelente, todo lo contesté. ¿Y lo contrataron? Y entonces me hizo una carta bellísima y se la llevé y me contrataron. Pero el señor Ordóñez me dijo, usted, porque yo en aquella época, aunque usted no lo crea, yo era fisicoculturista. ¿Ah, sí? Además, ¿sacaba tiempo para los libros? Sí, señor, yo tenía la pasión por las pesas. Ah, carajo. Y practicaba levantamiento de pesas, entonces pues era, ¿no? Era fortachón. Y me dijo, usted está bueno, es para la bodega. O sea, no para clasificar libros, sino para cargar cajas. Para cargar cajas, y así empecé. Así arrancó. Cargando cajas de la bodega. ¿Cuánto dura cargando cajas en la librería? Yo creo que duré como un año, pero muy acucioso, yo trabajaba como un loco. Pero alguna vez el señor Ordóñez viajó a la bodega y estaban destapando mercancía y había un libro que se llama El Kalevala, que es de las sagas islandesas. Y él me dijo, yo no conozco esto.
¿esto de qué trata? Y yo me las había leído, porque mi padre las tenía. Y entonces yo le dije, eso trata de esto, es la mitología ¿Usted no nórdica. estaba chicaneando? No, No, no. no, usted se lo había leído. Sí, yo me los había leído y mi papá los tenía. A mí me encantaba todo lo de la Se mitología. lo pregunto porque es que no es, entre No, comillas, normal que una no, persona no. destape al azar una caja y diga, No, ese no, libro no. que es de... Yo era, como se dice, gente del bronce, ¿entiendes? Un cargador. Sí. Yo podía haber trabajado, como dicen en Cali, en la galería. Sí, o sea, para todo, estaba... Para todo, para todo. Entonces leyó y me dijo, ah, ya, muy bien. Y al rato bajó el administrador general y me dijo, mire, el señor Ordóñez dice que usted sabe mucho y no puede seguir en la bodega, tiene que subir y Arriba. atender. O sea, ya vendedor. Ya vendedor, ayudante de ventas. Usted utiliza una frase maravillosa para hablar de ese tránsito que prácticamente le cambió la vida a don Felipe, y es que usted dice, dejé de ser el fogonero del barco Sí. y pasé a marinero raso, Sí. ¿cierto? Sí, sí, y era marinero raso, Sí. porque todavía no era jefe de nada ni nada, pero era, empecé a ser vendedor. Pero me di cuenta de una cosa, ¿Qué? ¿De qué? que había una cantidad de libros que yo no conocía, No de le puedo autores creer. que no había ¿Y leído. si usted no conocía? No, pero es Bueno. que mi papá era muy de la literatura clásica, Sí. de la gran literatura francesa. ¿Y qué no conocía? No conocía, no había leído a Sartre, no había leído a Camus, Ah. no había leído casi latinoamericanos, El boom. salvo algo de Borges, Sí. no había leído, entonces dije, no, yo tengo que leer todo esto porque yo no conozco, no había leído mucho de historia política ni nada, y la gente iba a preguntar, y entonces usted se supone que no sabía. y eso era una vergüenza. Y este señor Ordóñez era, como usted lo cuenta en el libro, maravilloso, amable, pero implacable. Sí. Era una cuchilla, ¿no? Él era muy disciplinado, un tipo generosísimo, un tipo de una gran calidad humana, pero era riguroso en el trabajo. Claro. Y nos hacía exámenes cada mes. A todos los Él vendedores. bajaba con una historia de la literatura Ajá. y llamaba a todos los vendedores y empezaba, dígame, ¿qué ha escrito Faulkner? Y Bueno. entonces uno tenía que decir tal, ¿qué escribió Flaubert? Dígame 2 novelas de Flaubert. Y la mayoría no sabía. ¿A usted lo corcharon alguna vez? Nunca. ¿Nunca? Nunca. Pasó invicto. Invicto. Y además, y eso me daba vergüenza porque además Claro. era el sapo de la clase. Diría, no, tan sabiondo. Sí, el sabiondo, claro, como tuvo biblioteca y no sé qué. Y entonces él, después de que decía, ¿se fijan? Eso Claro. es el librero. No, eso a mí no me gustaba porque, claro, Claro, me le ponía generaba No, pues obviamente me consideraba bronca con los otros. Un sapo, un nerd. Pero también le generó ganarse el cariño de este Ah, hombre. eso sí. A un límite que lo convirtió Sí, tal sí, vez sí. en no solamente en su mejor empleado, que eso entre comillas es lo de menos. Lo demás es que usted se volvió, y usted lo cuenta aquí en este bellísimo libro Leer para Vivir, prácticamente en el alma y nervio de esa librería. Sí, yo quise ser entonces de verdad Ujú. un magnífico librero y muy bueno y contribuir al desarrollo de la librería. Y el señor Ordóñez era muy parco en las manifestaciones de decir, oh, lo está haciendo bien, Sí, ¿no? no. Era, porque él decía una cosa, es que lo normal es hacer las cosas bien. ¿Por qué hay que alabar a alguien porque haga las cosas bien si eso es lo que debe hacerse? Las cosas bien. Hoy se ha vuelto costumbre es que la gente, o sea, Sí. sí, hay que estimularla, pero si no, le dicen... Sí, dicen, no, esto le no. gusta mi Esto trabajo. es porque usted moralmente y por orgullo dice, no, yo tengo que ser bueno. A mí no me gusta equivocarme. Y él que era muy parco, muchos años después, ya habíamos abierto librerías en Bogotá, Ajá. estábamos abiertos en Medellín, y un día me dijo, me puso la mano en el hombro y me dijo, ¿sabe qué? Muchas de estas cosas se las debo a usted. Uy, eso sí que era un halago. Le dije, que lo "No, dijera él. esto es el halago más grande que me han hecho en mi vida, por supuesto. Y eso me hizo ser mejor, cada día mejor. Y más riguroso también, obviamente. Claro. Y obviamente ya se me metió la pasión por la librería. Al principio, le digo algo sinceramente, A ver. yo nunca había querido trabajar. Mm. Que me mandaran tampoco, porque a mí no me mandaban mi papá, yo era libre. Ujú. Y entonces eso de tener una disciplina y cumplir un horario y tener que ir todos los días. En la vida real. En la vida real y aceptar la crudeza y que a veces los clientes no son tan amables con uno y tener uno que aceptar eso. Yo decía, bueno,
voy a hacer una cosa, voy a pensar Ujú. que me han condenado a la cárcel 20 años. Digo, y pago esa Y condena. a los 20 años salgo. Pero no se volvió una condena, se volvió el No, paraíso. claro. Sí. Resulta que pasaron, y digo yo, no, ya pasaron 20 años y sigo, y sigo, y sigo. Y está enamorado de esto y no. Y no paro, porque ya eso se le mete a uno en el alma y eso es imposible. Además porque uno, Qué si belleza. toda la vida transcurre en un sitio y toda la vida mía ha transcurrido en la librería, entonces yo aquí me he casado, aquí me enamoré, aquí me casé, aquí, por estas librerías o la de Cali, pasearon mis hijos De de chiquitos. chiquitos, mis nietos, mis nietas adoradas han paseado por los corredores de las librerías. Todo me ha sucedido en la librería, todo, Absolutamente todo. Todo. Y como todo, don Felipe, su vida ha girado en torno a libros, a títulos, a letras. Hoy usted voltea a mirar, Leer para Vivir, que es el título de este libro. Usted voltea a mirar, sigue viendo estos anaqueles, como usted dice, Sí. esta maravilla de sitio. ¿Y qué le dice hoy la vida? Una vida dedicada a la lectura Bueno, y a los libros. yo me he hecho esta reflexión o este autoanálisis. Siempre fui muy adicto a hacerme autoanálisis, Ujú. sobre todo en mi cumpleaños. Y cuando cumple años y se hace ese autoanálisis, Entonces, ¿qué resultado le da? entonces los resultados han sido los siguientes, que pienso. Profesionalmente he cumplido. He sido un profesional integral de la profesión de librero y soy reconocido en América, Y con creces, ¿no? pero lo he hecho bien. Entonces, profesionalmente lo he hecho perfectamente bien. He leído mucho, me falta mucho por leer. He estudiado, he querido conocer cosas. ¿Le falta mucho por leer? Sí, me falta mucho. ¿Qué le falta por leer? Me falta por leer por lo menos 5.000 libros de mi biblioteca. ¿Cuántos libros tiene en su biblioteca Creo personal? que estoy llegando a los 10.000 libros. Y le faltan 5.000. Sí, Ah, me qué falta la mitad y ya no hago el cálculo de tiempo, ¿me entiendes? No. Porque eso es imposible. No. Pero si veo un libro que me gusta, quiero leer ese libro. Es decir, es algo ya metido dentro de uno que no se puede quitar. Puedo tener 5.000 por leer, pero si llega uno que me interesa, yo lo quiero llevar. ¿Cómo es la vida de don Felipe con los libros? Y ya eso tiene que ver con algo que mucha gente se pregunta, los afanes de hoy, la sociedad de hoy expuesta a todo tipo de distracciones, en televisión donde usted encuentra todo tipo de plataformas para ver películas, series, Sí. Donde tienen acceso en el teléfono a todo tipo de información, donde tienen acceso en un computador a todo tipo de contenidos rápidos, fáciles por llamarlo de alguna Sí. manera. ¿Cómo hace uno para decir, me voy a sentar a leer un Venga, libro? pues. Y la pregunta puede sonar boba, don Sí. Felipe, pero se lo pregunto porque mucha gente No, dice, claro. yo quiero leer, Sí. pero ¿qué hago? ¿Cómo me siento a leer con toda esta avalancha y este vendaval de cosas que tiene la vida moderna? Bueno, le voy a decir una cosa, y esa es la magia que tiene el libro. Se ha hablado siempre, se han hecho pronósticos, se han profetizado Así, que el libro se va se a iba a acabar. acabar, que eso era algo que ya iba a pasar porque todo estaba pues en las redes y toda esa cosa y que el libro electrónico. No, el libro ha seguido funcionando, se siguen publicando miles de títulos en español, por lo menos 60.000 al año. 60.000 al año. Sí, de toda clase de libros siguen saliendo y el libro sigue perdurando y es algo muy curioso pero mágico, que es lo siguiente. Sí. Resulta que uno dice, los adolescentes que tienen tantas distracciones, porque sí lo que usted dice, las redes, pero los amigos, pero la fiesta, pero el enamoramiento, pero todo lo que hay que tiene ahorita en la adolescencia, porque cuando uno era adolescente era bastante restringida Sí, las la verdad. distracciones, pero Sí. ahorita ya no es así. Claro. Entonces, y resulta que la literatura juvenil ha aumentado de una manera impresionante y hay libros juveniles que se han vendido en cantidades Son impresionantes. Y es más, lo vivimos una vez aquí que lanzamos una serie Sí. de literatura juvenil y convocamos a los jóvenes. Mire, llegaban las chicas y cogían el libro y decían, ay, como si fuera un ídolo. Lo cogían, lo abrazaban y lo compraban. Y dice uno,
porque la lectura necesita silencio, tranquilidad, un rincón donde hacerse a leer. Y esos jóvenes sacan el tiempo para leerse unas sagas que son de 4 y 5 volúmenes. Entonces, eso reconforta. Eso es magia, ¿sí o no? Claro, ¿Sí? Eso es ese amor como el suyo, como el que usted tuvo con su primer libro. Y dice, decía alguna vez un aforista alemán, Lichtenberg, decía, la gente que dice no tener tiempo es la gente que menos cosas hace al fin. Y termina siendo así. Y es cierto. Uno dice, no, es que no tengo tiempo para leer. Hay Siempre. 10 minutos, 15 minutos. Yo creo que no hay día en que yo no lea. No hay día en que no haya leído o que no tenga un libro para leer. Siempre, media hora, 20 minutos o a veces, bueno, ahorita muchas porque yo ahorita estoy jubilado ya, ¿sí? Jubilado entre comillas, porque usted sigue viniendo. Bueno, con jubilación de congresista, ¿le parece? Ya, entendido. Entonces, pues le dedico 4, 5, 6 horas a leer sin problema porque no tengo la obligación de estar gestionando, pues, administrando. No, ya es otra cosa. Yo aconsejo sobre los libros que se van a comprar o hago acuerdos con las editoriales, esas cosas, pero mi trabajo ya no es administrativo ni de gestionar, no. Lo mío es básicamente leer. Que eso es y leer y escribir y reflexionar sobre lo que se escribe. Hoy por hoy, si una persona dice, yo quiero acercarme a la lectura, usted decía en el libro algo bellísimo, y es que no importa el libro que se lea, incluso trae a colación una frase de alguien muy famoso que decía que a través de los malos libros se puede llegar a los buenos libros. Eso me lo decía mi gran amigo y maestro Bernardo Ramírez, claro, que me decía, a través de la mala literatura se puede llegar a la buena literatura. ¿Qué es una buena literatura? Bueno, es que la buena literatura es la que clasifican como los grandes autores, pues Balzac, Flaubert, Dickens, sí, Borges, Cortázar, pero no siempre es así, porque hay libros que a ti te llenan y no necesariamente, no necesariamente son, como lo dice usted en el libro. Sí, también. No necesariamente son los grandes libros de la literatura ni los clásicos, es algo que te llene, que te lleve en ese momento, te transforma, ¿cierto? Y eso es lo importante, puede ser una novela policíaca. Yo lo cuento allí, por ejemplo, de 2 libros, el de Cómo suprimir las preocupaciones, de Dale Carnegie, que es un libro que se lleva vendiendo desde los años 40. De autoayuda, ¿no? Ese fue uno de los primeros libros que me leí cuando entré a la librería, porque obviamente yo me sentía muy mal. Claro. No tenía hogar, vivía en inquilinatos, era pobre, todo se me había cambiado la vida, y yo decía, ¿cómo voy a hacer? Y me leí ese libro y le digo que eso me reconfortó. Sí, me dio un mensaje. Que muchos desprecian o sí, menosprecian pero los libros eso de autoayuda. No debe ser. No se debe despreciar ningún libro porque puede influir en las personas y además es una manera de ir llegando a ser lector. Yo tengo muchos ejemplos, pero tengo uno de una señora muy querida. Sí. ¿Qué se llama? No tengo el nombre en el momento. Bueno, y por discreción. Sí, claro, claro. ¿Y ella qué le decía? Y ella vino un día acá y me dice, vea, a mí me da pena, pero yo no he leído casi. Ajá. Pero yo quisiera leer. Sí. Mucha gente le dice a uno, y uno lo dice, yo quiero leer más. Sí, pero entonces me dice, yo quiero empezar por algo fácil. Claro, porque hay veces, hay libreros que se las dan de muy erudito, entonces llega alguien, no, pero usted tiene que leerse el Ulises de Joyce. Sí. Y entonces arranca con la literatura griega. Sí, usted arranca con eso y obviamente lo que pasa es que lo mata. Claro. Porque usted no puede con eso todavía. Sí, entonces espanta. yo le recomendé una novela romántica, pero de una gran autora. Al poco tiempo me dijo, ay, me leí ese libro y me pareció maravilloso. Bueno, empecé a recomendarle libros y se volvió lectora. Y un día vino, estaba yo aquí con mi señora, que ella trabaja en la librería, y ella me abrazó y le dijo a mi señora, mire, su marido me enseñó a leer. No le puedo creer. ¿Cómo le parece? Yo creo que eso vale la pena todo, ¿cierto? Y eso pues me llenó de felicidad. ¿Y cuánta gente en la vida, en tantos años, le ha dicho lo mismo, Felipe? Muchas personas me lo han dicho, que les he transformado la vida gracias a eso. No me las doy de ser pues el apóstol, ni mucho menos, ni de dar la buena nueva. Y he conocido también
lectores que me han impresionado profundamente, niños, Ujú. niños. Que son lo más importante. Sí, es decir, un niñito que viene aquí, un niñito de gafas, de esos como muy nerd, y entonces Sí. estaba revisando los libros Mm. y le dije, mira, ¿y qué estás buscando? No, estoy mirando, y le digo, te recomiendo Dickens. Me dice, ya me lo leí. El niño. Sí, era como de 12 años. Pues se había leído una cantidad, bueno, ya es un muchacho Ya un grande, muchacho, sí. pero qué lector tan maravilloso. Y siguió siendo Y lector. siguió siendo lector. Ah, qué Y una maravilla. vez, para que veas lo que este mundo da, es que había una chica Mm. como de 16 años y estaba mirándolo, me dijo, ¿dónde está lo de Proust? Ujú. Y entonces pues Uy. le mostré En busca del tiempo perdido. Ujú. Y yo pensé, dije, se lo pusieron en el colegio, eso es preciso. Sí. Y le dije, Suele pasar. ¿cuál necesitas leer? Y me dice, no, yo ya me leí el primero. Le digo, ¿te lo pusieron en el colegio? No, no, es que me lo quiero leer todo. Y yo dije, oh, impresionante. Una muchacha. Una muchacha de Qué 16 años leyendo a Proust. Pero eso Una reconforta. muchacha de 16 años que debe tener miles de cosas que hacer, de amigos, de admiradores, de bailes, de todo, leyendo a Proust. Oiga, don Eso es Felipe, una cosa muy eso, impresionante. eso resume el amor por los libros. Sí. Y lo resume este libro que se llama Leer para Vivir, Sí. Que tiene unas reflexiones hermosas sobre esa relación con los libros. Sí, sí, Si sí. usted la pudiera resumir, ¿cómo la pudiera resumir? En el caso mío, Ujú. los libros han sido mi vida y transformaron mi vida. Es decir, yo le debo todo a los libros, porque yo pude trabajar gracias a que había leído mucho. Ujú. Y gracias a que he leído me he podido relacionar con muchas personas. Y gracias a que he leído he podido entender muchas cosas. Como hay un gran amigo mío que dice, yo leo para entender la humanidad, para entender el mundo. Ujú. Y yo creo que en gran medida es eso, es esa curiosidad por saber lo del pasado y lo del presente, y reflexionar sobre la historia. Y eso nos hace como ser más ecuánimes, ¿sí? Y obviamente todo lo encontré ahí. Porque no le digo que hasta el amor lo he encontrado en eso, en los libros, ¿sí? Aquí conocí a mi esposa, por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo se lo debo todo a los libros. Y leeré siempre. Es decir, ya eso es una cosa connatural en mí. Yo no puedo dejar de leer, no soy un erudito, no soy un sabio, ni nada de esas cosas. Soy simplemente un lector apasionado. Pues, Y don esa Felipe, es decir, a lo que más fiel he sido es a los libros. pues don Felipe, esa fidelidad, ese amor resumida en estas páginas bellísimas de Repito esta semblanza que escribió usted, de ese amor a esto tan bello como es un libro Sí. de cualquiera. Acercarse a De los libros cualquiera. es acercarse a un mundo absolutamente maravilloso. El libro, lo que contiene el libro es el alma de los hombres, está en los libros. El pensamiento, la creación, la fantasía está en los libros. Y algo que usted repite en el libro, en Leer para Vivir, y es que los libros siempre lo esperan a uno. También es cierto, hay libros que he tenido en mi biblioteca por años que no me había leído, y de pronto, que eso es lo bonito de explorar uno su biblioteca, que de pronto dice, uy, esto no me... Y se lo leo y dice, no, qué maravilla, yo no me había leído esto, qué cosa tan extraordinaria, porque hay un placer intelectual en la lectura que es un placer casi físico, que es cuando tú lees un libro y dices, qué cosa tan maravillosa está escribiendo este señor, cómo escribe de bien, o cómo dice él lo que yo he pensado y que torpemente no he podido decir. Y eso te llena, Claro. ¿sí? Y hay autores, a veces digo, hombre, cuando uno se lee la obra de un gran escritor, de un gran pensador, algo le tiene que dar a uno, algo te alimenta y te cambia, indudablemente, esa lectura, ¿no es cierto? Nos Y hace- además nos hace mejores. no hay placer más grande para apartarse del mundo que la lectura. Y nos lo demostró la pandemia, le cuento. Ah, sí, claro. En pandemia se disparó la lectura, ¿no? Total. Las ventas que hacíamos online, que es una magnífica página la que tiene la librería, Sí. fue extraordinaria. Y libros
libros que la gente buscaba como consuelo, ¿sabe? Hay un libro Y compañía. que se llama El hombre en busca del sentido, que por aquí. No le puedo creer que ese, no le puedo creer. O sea, lo encontró ahí y ese es perfecto y fue uno de los más buscados en la pandemia. Sí, este libro tiene más de 60 años de haber salido. Sí, Este libro lo escribió un famoso psiquiatra Sí. austriaco, cuya familia fue devastada por el Holocausto. Ujú, Él terminó en Auschwitz ujú. y allá escribió este libro para demostrar que el espíritu del hombre tiene una fortaleza y una resiliencia que es capaz de superar aún las mayores tragedias y los mayores golpes de la vida. No. Y eso trata este libro. Él es ya murió, por supuesto, un gran psiquiatra. Después rehizo su vida, salió del campo. Imagínese uno salir donde no tiene ni ninguna persona familiar. Encontró el sentido. Encontró el sentido, se volvió a casar, escribió muchos otros libros. Y este libro lleva 60 años vendiéndose. Y durante la pandemia, le voy a decir, vendimos 8.000 ejemplares de este libro. Qué maravilla. De un libro de hace 60 años. De un libro de hace 60 años. Eso para re- que vea la perdurabilidad Claro, del libro. eso reivindica, y le iba a decir yo Sí. para terminar, ese amor incondicional de estos libros con los seres humanos. Lo que Cuando ti- uno se encuentra con claro, ellos. Lo que esto tiene aquí adentro es sabiduría, es magia. Cuando usted abre la página de un libro, lo que encuentra es el alma de un hombre que te está contando cosas. Y eso es, por eso este libro no se acaba. Porque es muy difícil, porque eso sería como acabar. Primero, el pensamiento Sí. del creador, que Sí. nunca para. Sí. El creativo siempre está pensando. Y segundo, del lector, del que busca. Mire, aquí hay cantidad de gente que viene a decirme, oiga, yo necesito un libro que me ayude a ver si yo comprendo por qué mi hijo me odia. Imagínese usted eso. ¿Ah? Ok. Y entonces y le dice, ¿por qué? Hombre, imagínese, me cuenta ese señor. Dijo, porque es que yo maté a su mamá. No puede ser. No le puedo creer. Y entonces, ¿qué le recomiendo yo a él? ¿Qué libro le puedo recomendar? Porque tenía un desasosiego ¿Y enorme. usted le recomendó algún Y libro? yo le recomendé varios, importantes. ¿Qué libro le recomendó? Le recomendé los de... le recomendé este, le recomendé otros de Dyer, Ujú. de Dyer, que son muy buenos, y le recomendé un libro sobre el perdón, que también es muy importante. Qué maravilla. Entonces, pero son casos muy curiosos. Por ejemplo, este último, pues, Sí. para no alargarme, llega un señor Sí. un poco nervioso en diciembre y me dice, ay, yo necesito que usted me recomiende unos libros que hablen de la importancia de la fidelidad, de ser leal, de conservar la relación, de que la persona crea en uno y sobre todo sobre la fidelidad. Ujú. Sí, y le digo yo, sí, claro, hay varios. ¿Y como para qué es o para quién es? Dice, es que yo tengo una novia en Bucaramanga. Y le iba a mandar el recorrido. Sí, claro, porque la distancia no. Hay tantos libros como historias, don Felipe, de verdad un honor, un gusto No, que para haya mí, estado para mí, en Noticias Caracol. para mí y para todo el equipo de Caracol, un gran saludo y es un gran honor. Y siempre estoy a disposición de ustedes. Muy Con amable. muchísimo gusto, Muy no amable, faltaba don más. Claro que sí. Muy bien.